Bueno, primero antecedentes. Recuerda que después de la Revolución Francesa en el año 1789, eh, hay un conjunto de luchas por el poder entre girondinos y jacobinos. Recuerda que hay un régimen del terror, que es la fase jacobina de la revolución, que va a ser liderada por un señor llamado Maximiliano Robespierre. Recuerda que Maximiliano Robespierre era un republicano radical que mandaba a matar a la guillotina a cualquier sospechoso de ser opositor a lo que es la Revolución Francesa. Y bueno, por eso que Robespierre va a promulgar una famosa ley, la ley del sospechoso, en la cual se va a perseguir a todo sospechoso de ser pues eh, opositor a la Revolución Francesa. Entonces, por esta razón, muchas personas van a comenzar, aparte de tenerle miedo, sino también un odio a Maximiliano Robespierre. Y bueno, por esta razón se va a producir lo que se conoce como la reacción termidoriana, que consiste en que Robespierre es capturado y es ejecutado pues en la guillotina. Recuerda que este golpe de Estado dirigido contra Robespierre, si Robespierre era jacobino, este golpe de Estado conocido como la reacción termidoriana, en este caso ahora chicos, va a ser dirigido por los girondinos. En otras palabras, son los girondinos los que van a llegar ahora al poder. Muy bien. Ahora sí vamos a estudiar el Imperio Napoleónico. Pero antes de llegar a estudiar de pleno lo que es el Imperio Napoleónico, Francia pasa, antes del Imperio Napoleónico, pasa por tres periodos. Uno que es el directorio y el otro que es el consulado. ¿Sí? Vamos a empezar primero por el directorio. El directorio se desarrolla entre 1795 y 1799. ¿Sí? eh, es un gobierno girondino, ¿ya? Que va a ser totalmente ineficiente, ¿ya? Francia se encontraba bloqueada comercialmente por otras monarquías europeas. A esto se suman las constantes rebeliones populares que había, ¿no? El Estado del directorio lo componían cinco directores, que eran pues el poder ejecutivo, y el poder legislativo lo conformaba una asamblea bicameral, es decir, de dos cámaras, compuesta por 120 diputados y 500 senadores. En otras palabras, estamos hablando simplemente de una gran burocracia que había en Francia, ¿ok? Durante el directorio, pero que no tenía pues las consecuencias que se esperaban, ¿no? Porque Francia seguía bloqueada por otras monarquías europeas, y a esto también hay que sumarle las rebeliones populares que habían de siervos, ¿no? Allá en Francia. Una de ellas va a ser la conspiración de los iguales, una rebelión campesina liderada por un señor llamado Noël Babeuf, ya conocido también como el tribuno del pueblo. La conspiración de los iguales, ya, esta rebelión pedían una reforma agraria, ya, donde las tierras sean repartidas ahora para toda la población. Eso fue la rebelión o la conspiración de los iguales. Ahora, también hay que tener presente que nuevamente Francia va a sufrir el ataque de una segunda coalición. Recuerda que las coaliciones son la unión de varias monarquías opositoras a Francia, varias monarquías o reinos opositores a la Revolución Francesa, que querían terminar eh, con esta revolución en Francia porque representaba una amenaza también para sus reinos, porque esta revolución podía llegar esta ideología a esos países, a esas monarquías, y de esa manera podía sacar del poder a esa clase dominante, ¿no? Y por eso que no se quería. Por eso que esta clase dominante extranjera, especialmente inglesa, austriaca, prusiana también, va a buscar pues poner fin a la Francia revolucionaria y se van a formar coaliciones. La segunda coalición va a estar integrada por Austria,
Rusia, Inglaterra, Portugal y el Imperio Turco Otomano, que se unen para aplastar, ¿no? Que se unen para aplastar a Francia. ¿Ok? Muy bien, pero ante esta crisis económica, política, militar que había en Francia, paulatinamente destaca la participación de un líder militar francés, ¿ya? Que fue convirtiendo las derrotas en victorias, ¿no? Lo cual palió la crisis económica y anímica, ¿ya? Que vivía Francia. Estamos hablando del gran Napoleón Bonaparte, quien con su ejército de los hambrientos y los descalzos, ¿ok? Logró pues invadir Austria, Italia y Egipto, una colonia de Inglaterra, la máxima enemiga de Francia, ¿no? Bloqueando así las rutas comerciales inglesas con Oriente Medio y la India. Por ejemplo, acá se va a desarrollar la famosa batalla de las pirámides en el año 1798. Se llama Batalla de las Pirámides porque, como podemos ver en estas dos imágenes, se desarrolla muy cerca las pirámides, tan solo a 15 kilómetros de lejanía, ¿no? ¿Ok? Y también a 6 kilómetros de la ciudad del Cairo. Ahí se desarrolla esta batalla de las pirámides allá en Egipto, ¿no? ¿Ok? En esta batalla de las pirámides, las tropas de Napoleón se enfrentan a los mamelucos. Los mamelucos son pueblos guerreros que controlaban Egipto y que eran de procedencia turca. Y estos señores, estos mamelecos, eran islamizados, es decir, profesaban lo que es la religión musulmana. Los mamelecos eran superiores en número con respecto a las tropas napoleónicas, de igual manera también en caballería, pero ellos peleaban con armas primitivas como arcos, flechas y espadas, mientras, como puedes observar en la imagen, las tropas napoleónicas sí usaban pues cañones de guerra, usaban armas de fuego, ¿no? Por eso que la victoria fue pues para los franceses, ¿no? Tras la, tras la batalla, Francia obtuvo el control de la ciudad del Cairo y el Bajo Egipto. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver a Napoleón Bonaparte en su caballo, ¿ok? Frente a lo que son las pirámides y la Esfinge allá en Egipto. Entonces, es importante que recuerdes que en el directorio surge pues esta participación militar destacada que tenía Napoleón Bonaparte. Entonces, el gobierno francés usaba estas acciones de Napoleón como un medio para distraer la atención social y la crisis que había en Francia, ¿no? ¿Ok? Muy bien. También en el directorio, la alta burguesía francesa, midiendo la falta de respaldo popular al gobierno de directorio, decidió promover un golpe de Estado denominado el 18 de Brumario, que se va a desarrollar el 9 de noviembre del año 1799, instalando a Napoleón como nuevo rostro visible del gobierno allá en Francia, ¿no? ¿Ok? El pretexto el pretexto para este golpe de Estado fue acabar con las conspiraciones o las rebeliones jacobinas que habían en toda Francia. El nuevo gobierno de Francia, de Napoleón Bonaparte, pone fin a la Revolución Francesa, consolida el dominio político de los girondinos, ¿no? En el poder, ¿no? En Francia. Aplastó las protestas populares radicales de los jacobinos. De igual manera, expandió la Revolución Francesa, ¿ya? Y los ideales liberales que ella incluía por todo Europa. El consulado. Luego del directorio, viene una nueva etapa en la historia francesa, ya post-revolución, llamada el consulado, entre 1799 y 1804, donde Napoleón se convierte en el primer cónsul de Francia. Según la constitución del año 8, perdón, del año 1799 en Francia, Napoleón era el único de los tres cónsules, ya, en obtener tal título de manera vitalicia, es decir, para toda la vida. El primer cónsul obtenía poderes dictatoriales y de manera vitalicia, mientras los
dos cónsulos restantes eran solamente figuras decorativas. En el consulado, ya, el parlamento francés era una mera legalidad, pues los 60 senadores tenían carácter vitalicio y nombrados por los cónsulos, mientras que los 300 diputados eran comúnmente llamados los 300 mudos, pues pues nunca se oponían a las medidas dictadas por Napoleón Bonaparte. En otras palabras, estamos hablando que en el consulado de Napoleón Bonaparte fue un gobierno fuerte, un ejecutivo fuerte, es decir, donde el monarca en este caso tenía todo el poder, y un legislativo débil porque no había, a pesar de existir el parlamento, no había participación en este legislativo, en este parlamento, ¿no? ¿Ok? Se prohibía prácticamente la participación. ¿Qué pasó durante el consulado? Por ejemplo, se crea una nueva moneda llamada el franco germinal. Se impulsa la industria, se crea el sistema de liceos, ¿ya? Que era una casa de estudios, una institución educativa, pero también a la vez era un centro de preparación militar, ¿no? ¿Ok? Y bueno, como ya vimos las tendencias dictatoriales de Napoleón Bonaparte, se censuró la prensa y se persiguió a todos los opositores al régimen, ¿no? Se persiguió a todos los opositores a Napoleón, sobre todo a los jacobinos, ¿ok? Muy bien. Eh, Otro acontecimiento durante el consulado es que se vence a la segunda coalición, derrotando a los ejércitos de Austria e Inglaterra, ¿no? Y el 2 de diciembre del año 1804, Napoleón se autoproclama emperador de Francia. ¿Sí? Napoleón Bonaparte se proclamó emperador de Francia. ¿Y cómo lo hizo? Le arrebató, por ejemplo, la corona al Papa Pío octavo, perdón, al Papa Pío séptimo, y se lo impuso a sí mismo como una forma de rechazo al poder de la Iglesia. El pretexto fue el intento fallido de golpe de Estado, ¿ya? De un representante francés, ¿ya? Que rápidamente fue suprimido por la policía secreta, pero el Parlamento fue el promotor de dicho atentado contra su gobierno, ¿no? ¿Ya? Se acusó al Parlamento, se acusó al Congreso, ¿ya? De ser el promotor de dicho atentado contra el gobierno de Napoleón Bonaparte, y por lo tanto era prioritario su cierre, por lo tanto también se cierra el Congreso, ¿ok? Y Napoleón Bonaparte se proclama emperador de Francia.